Occidente no quiere la paz en Ucrania. Y eso se concreta en 3 sucesos que ocurrieron a finales de mayo. El primero es la propuesta de paz italiana presentada en la ONU en nombre de la Unión Europea. Esa propuesta de paz consiste en varios bloques temáticos, 4 bloques temáticos, que descontextualizan la cuestión ucraniana. De tal forma que el tema del ingreso de Ucrania en bloques regionales, la cuestión de la situación de los prorrusos en el Donbass y el tema más global de la seguridad colectiva europea sean temas que se tratan, como digo, en diferentes bloques. La propuesta de paz en sí era un buen comienzo, era un inicio para discutir la temática. En principio sí, era un buen comienzo. Fundamentalmente porque esa propuesta de paz se iniciaba con la demanda de un alto el fuego, que daría lugar a un proceso de paz. Pero el proceso de paz como tal estaba mal planteado, porque se hacía desde el punto de vista ucraniano y desde el punto de vista de garantizar la integridad territorial de Ucrania, independientemente de lo que había pasado desde febrero hasta aquí y lo que había pasado antes de febrero en los 8 años en los que estuvo en funcionamiento los fallidos acuerdos de Minsk. En otras palabras, la cuestión del Donbass, la cuestión de los prorrusos en Ucrania no se podía desligar de las garantías de seguridad para los diferentes países y de la participación de Ucrania en diferentes bloques regionales. Ucrania no puede participar bajo ningún concepto en la OTAN. El mero hecho de plantear eso es insistir en continuar con la guerra. Por lo tanto, un proceso de paz para Ucrania bien orientado tendría que plantear las diferentes temáticas de manera global, no por separado. Y de la resolución de esa discusión entre Ucrania y Rusia, de la resolución de esa discusión entre esos 2 países y de su resolución satisfactoria para ambos países, saldría un acuerdo satisfactorio para el resto de países de Europa, que garantizaría la seguridad colectiva de toda Europa. Por lo tanto, aunque el plan de paz italiano tenía, digamos, una buena intención, estaba mal planteado, porque no atendía a la cuestión de fondo del actual conflicto ucraniano,
que tiene su causa en los 8 años anteriores, donde fracasó un acuerdo que ya existía para la resolución de ese mismo conflicto, que eran los acuerdos de Minsk. Y además de los acuerdos de Minsk fallidos, es decir, además del conflicto ucraniano que ya se arrastraba, se añade la cuestión de la expansión de la OTAN y de la amenaza que para Rusia supone dicha expansión, y especialmente que Ucrania se incorpore a la OTAN. Por lo tanto, el plan de paz italiano podía tener buena intención, pero estaba mal planteado y no era satisfactorio, especialmente para Rusia. La segunda cuestión que sucede a finales de mayo y que señala que no está bien enfocado Occidente para la resolución del conflicto ucraniano es a propósito de la negociación a 3 partes entre Rusia, Francia y Alemania para que se diera salida al grano ucraniano por el puerto de Odesa. Puerto de Odesa, ciudad de Odesa, que está siendo sitiada por Rusia, pero es que además fue minada por el ejército ucraniano. Y precisamente las minas colocadas por Ucrania en el puerto de Odesa era lo que estaba impidiendo la salida de ese grano ucraniano a los mercados internacionales. En esta negociación a 3 partes, a 3 bandas, entre Rusia, Francia y Alemania, para facilitar la salida de ese grano, Francia y Alemania dejaron claro a Rusia que no iban a cuestionar la integridad territorial de Ucrania y que en todo caso las negociaciones para la resolución del conflicto se tendrían que desarrollar exclusivamente entre Ucrania y Rusia y que en definitiva la comunidad internacional ahí no pintaba nada, que era una cuestión exclusivamente bilateral, exclusivamente suya, y la comunidad internacional ahí no iba a pintar nada más, y que en todo caso no se iba a justificar ninguna partición del territorio ucraniano. Este planteamiento de Alemania y Francia básicamente es una forma de lavarse las manos y de no facilitar tanto el acercamiento de Ucrania y Rusia como la resolución del conflicto que se venía arrastrando los 8 años anteriores, resolución del conflicto que ya se habían comprometido anteriormente Francia y Alemania a apoyar para que se solucionara, pero que ahora se lavan las manos y dicen: yo no sé nada de aquello, a mí no me hables de los acuerdos de Minsk, como si no hubieran tenido nada que ver, cuando eran los garantes en nombre de la Unión Europea para que esos acuerdos funcionaran y fueran efectivos, fueran eficaces y no se llegara a la situación en la que ahora nos encontramos. Y además de eso, además de que Alemania y Francia no se pueden desentender de la situación del Donbass, de la persecución, del asedio, de la victimización de los habitantes del Donbass, además de que la Unión Europea no se puede desentender de eso, tampoco puede desentenderse de las exigencias de seguridad regional que plantea Rusia. Por lo tanto, este segundo acontecimiento a finales de mayo tampoco señala que se va en la buena dirección.
tampoco señala que se va en la buena dirección. En todo caso, es otro nuevo gesto de buena voluntad que no ayuda a la resolución del conflicto. Además, en aquellas conversaciones entre Rusia, Francia y Alemania para dar salida al grano por el puerto de Odesa, Rusia dejó claro a Francia y Alemania que seguir suministrando armamento a Ucrania impedía que se pudiera alcanzar un alto en fuego. Y el alto en fuego es el primer paso esencial para poder abrir un proceso de paz, reabrir el proceso de paz que había quedado interrumpido a finales de marzo. Un proceso de paz después del fracaso de los acuerdos de Minsk, iniciado justo pocos días después de la intervención armada de Rusia en Ucrania y que fue suspendido a finales de marzo pasado. Por lo tanto, en esta negociación a tres bandas por el tema del grano en su salida por el puerto de Odesa, tampoco se indicaba que la Unión Europea estuviera en las mejores condiciones, bien orientada, para poder dar una resolución pacífica, efectiva, en pocos días, para poder poner en marcha ya en pocos días a un proceso de paz en Ucrania. Pero además de los gestos de buena voluntad que caen en saco roto, además de las conversaciones de paz que solo sirven, además de las conversaciones entre diferentes países que solo sirven para resolver temas puntuales, pero que no contribuyen a dar una solución pacífica exclusivamente por medios pacíficos políticos al conflicto ucraniano. Además de eso, justo en los últimos días de mayo se anuncia por parte de Gran Bretaña y de Estados Unidos que se va a seguir suministrando armamento a Ucrania, y armamento letal, armamento de alto valor tecnológico, armamento muy destructivo, armamento que se suministra a Ucrania con la promesa ucraniana de que no va a ser utilizado para atacar territorio ruso. Pero hay que decir que ya en esta guerra que está en marcha en Ucrania desde marzo, Ucrania ya ha atacado cuatro veces territorio ruso, territorio limítrofe cercano a la frontera entre Rusia y Ucrania. Y además ha amenazado con atacar a la provincia de Crimea, que aunque internacionalmente sea reconocida como territorio ucraniano, de hecho ya es una parte, a todos los efectos, es una parte territorial de Rusia, administrada a todos los efectos por Rusia, incorporada legalmente por Rusia a su territorio. Por lo tanto, estos tres sucesos que ocurren a finales de mayo, un planteamiento de paz irreal, unas conversaciones por temas puntuales a propósito de la guerra, que no dan ningún tipo de esperanza para que se
pueda resolver pacíficamente este conflicto y además el suministro de armamento más letal, más preciso tecnológicamente y más mortífero a Ucrania, eso indica que nos alejamos de la solución pacífica del conflicto y que más bien estamos profundizando en la guerra. En otras palabras, Occidente, por un lado, pone cara de buena gente, pone cara de angelitos y dicen que les gustaría alcanzar la paz, les gustaría llegar a la paz. Pero por otro lado, insisten en que el único camino en el que efectivamente están trabajando, por el que efectivamente progresan, es por el camino de continuar con la guerra en Ucrania, de seguir con la guerra en Ucrania en los próximos meses. Esa es la situación en este momento y no los mensajes publicitarios en uno u otro sentido, que lo único que pueden hacer es confundir y alejarnos del verdadero teatro de operaciones, en donde la guerra se está recrudeciendo y cada vez el conflicto es más descarnado y las diferentes posiciones cada vez son más claras y cada vez es más evidente cuál es el frente en esta guerra que está avanzando y cuál es el frente en esta guerra que de manera desesperada necesita algún auxilio del tipo que sea, ya sea propagandístico, ya sea con armamento más sofisticado para poder mantener un frente de guerra que de otra forma se le va a hundir en las próximas semanas.